Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la 15ª Feria Tecnológica, ahora Virtual Tech 2020. Les saluda con mucho gusto Elizabeth Reyes. Queremos agradecer a quienes nos han acompañado durante estos 2 días y ahora esta tercera jornada de la Virtual Tech 2020. El día de hoy hablaremos acerca de temas importantes en el segundo Foro Tecnológico Internacional, los desafíos de la educación superior en el siglo XXI, pandemia y pospandemia. Para ello me complace presentar a nuestro moderador de este foro, el ingeniero Telemaco Talavera Siles, fundador del equipo Kairos, líder educativo, referente en materia de innovación y creación de equipos y redes internacionales para el cambio educativo. Además, es presidente del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua y del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días. Ahora queremos compartir con ustedes un video introductorio y presten mucha atención. Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino. Con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora, capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Buenos días a todos y todas. Aprovecho la ocasión para saludar como nicaragüense a mucha honra y en representación de Kairos a todo el pueblo de Nicaragua sin distingos de ningún tipo. Un saludo a toda la comunidad educativa de nuestro país, así como a las más de 40 empresas e instituciones nacionales y extranjeras que auspician y colaboran con la 15ª Feria Tecnológica Internacional. Nuestro reconocimiento y felicitaciones a nuestro apreciado amigo Ernesto Varela y a todo el equipo de Contech por la exitosa organización de esta feria, así como de las otras 14 ferias tecnológicas que ya se han realizado previo a esta, y por todo el trabajo que realiza para la promoción de la tecnología, la innovación, la educación, y de manera particular nuestro reconocimiento por la promoción que han hecho y el apoyo a la robótica educativa. Kairos está integrado por personas de todo el mundo, comprometidas con el impulso de la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una sociedad mejor para todos y todas. Y hoy nos complacemos, por invitación de Contech, de participar de esta 15ª feria con el foro Desafíos de la Educación Superior en el siglo XXI, pandemia y pospandemia, y para lo cual hemos invitado y tenemos un selecto grupo de panelistas que se referirán en primer lugar a los principales desafíos de la educación superior en el siglo XXI, que será abordado por la doctora Ana Lucia Gazola. La doctora Ana Lucia Gazola fue directora general del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Presidió la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de la Educación Superior, CRES 2008, en la que participaron más de 3.000 personas y fue considerada la mejor conferencia regional del mundo, previo a la conferencia mundial. Fue rectora y es profesora emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais. Fue secretaria de Educación de Minas Gerais. Fue presidenta de la Asociación de Dirigentes Institucionales o de las instituciones federales de educación superior de Brasil.
Actualmente es miembro del equipo nacional que apoya en el área de educación superior a la Asamblea Nacional. La doctora Ana Lucia Gazola es una persona que tiene un extraordinario prestigio, aprecio y reconocimiento en América Latina, Caribe y en el mundo. Y actualmente también nos place decir que es miembro del equipo de coordinación de Kairos. Un saludo, apreciada doctora Ana Lucia. Gracias por honrarnos con su participación en este evento. Un segundo tema será el reto de la creatividad, innovación, emprendimiento y liderazgo en la educación superior y la necesidad de un tercer contrato social de la educación. Este tema será abordado por nuestro amigo el doctor Juan Carlos Casco. El doctor Juan Carlos Casco es el CEO o director ejecutivo de Emprendedores de España. Es un consultor internacional de gobierno y organizaciones para el cambio educativo, experto en temas de innovación, emprendimiento y liderazgo, y que ha trabajado en los últimos 30 años con gobiernos y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, universidades, instituciones educativas, empresas, etcétera, tanto en Latinoamérica y el Caribe como en todo Iberoamérica. Sobre todo en el tema que tiene que ver con innovación, emprendimiento, liderazgo. El doctor Casco también ha publicado más de 20 libros y un sinnúmero de artículos relacionados con este tema. Un experto de amplísima experiencia. En Nicaragua, el apoyo del doctor Juan Carlos Casco fue determinante para el inicio de la Universidad Abierta en Línea y del programa Aprender, Emprender y Prosperar que desarrollamos de forma conjunta el Consejo Nacional de Universidades, el Ministerio de Educación y el Tecnológico Nacional. Y también ha sido determinante el apoyo del doctor Juan Carlos Casco, junto a otro gran amigo miembro de Kairos, Juan Carrillo, en el desarrollo e impulso de las factorías del conocimiento, principalmente en el norte de nuestro país. Y actualmente también es miembro, para nuestra honra, del equipo de coordinación de Kairos. Un tercer aspecto que desarrollaremos será el aseguramiento de la calidad educativa y los sistemas de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales. Un tema siempre importante, pero ahora más importante en tiempos de la pandemia. Y este tema será abordado tanto por el padre Carlos Iría como por nuestro amigo Martí Casadeso. El padre Carlos Enrique Iría Amaya es doctor en educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Actualmente es rector de la Universidad Internacional Antonio Valdivieso en Rivas, Nicaragua. Ha sido vicepresidente del Consejo Nacional de Universidades, asesor de la Escuela Social del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, miembro del equipo académico de CAORDIA y es profesor y conferencista en temas relacionados con la educación, la pedagogía y los nuevos paradigmas de la educación. Quiero decir que yo tuve el privilegio de trabajar con él cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Universidades. Él fue el vicepresidente y fue un pilar estratégico junto al ingeniero Arturo Collado, los demás miembros del CNU, el ingeniero Roberto Blandino, la ingeniera Sandra Lobo y los demás equipos y comisiones, tanto del CNU como del BINDET y el INATEC. Y también nos acompañará en este tema que tiene que ver con los aseguramientos de la calidad y la evaluación en entornos de aprendizaje virtual, el doctor Martí Casadesos, quien es un profesional con gran trayectoria, prestigio y experiencia y que actualmente es catedrático de la Universidad de Girona en España y es director de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña y secretario de la Asociación Internacional de Agencias de Calidad Universitaria. Una persona también con una grandísima experiencia. Cada panelista en este foro va a tener de 5 y un máximo de 7 minutos para hacer las consideraciones fundamentales en la primera ronda y luego en la segunda ronda un máximo de 3 minutos para referirse o bien a lo que dijo otro panelista o para ampliar su primera intervención. Y es importante destacar que el tema que se nos ha pedido abordar en este foro es un tema para el cual se podrían destinar horas o días y por tanto lo que vamos a hacer nomás es plantear las ideas centrales para que sean luego objeto de debate y análisis
ya sea individual o colectivo, pero es un tema que da para mucho. Así es de que nos honramos, agradecemos a Contes y agradecemos a los que nos están viendo en directo y los que nos verán en diferido. Les saludamos como Kairos. Y sin más, voy a dar la palabra a nuestra apreciada amiga, la doctora Ana Lucia Gazola, para que haga uso de la palabra con el tema de los principales desafíos de la educación superior en el siglo XXI, en tiempos de pandemia y post-pandemia. Por favor, doctora. Buenos dias e buenas tardes desde Brasil. Agradeço a meu estimado amigo Telêmaco Talavera e aos organizadores dessa importante 15ª Feira Tecnológica por la honrosa invitação. Saludo a meus companheiros nesse conversatório e a todos e todas que nos acompanham. É muito importante que multipliquemos os foros que debatem os retos enfrentados por la educação superior nesse terrível período de pandemia e no incerto futuro de los escenarios pós-pandemia. A realidade vivida hoje em todo o mundo não ha revelado nada novo em relação aos enormes desequilíbrios existentes em los vários países, pero los ha evidenciado de forma contundente. A pandemia ha acelerado cambios de paradigma que se veniam desenhando, pero que han tomado um sentido de urgência. Hemos tenido que abandonar nossas zonas de confort como educadores e seres humanos. Valores de la educação para o siglo XXI, que já discutíamos, pero implementávamos em marcha lenta, como adaptabilidade, criatividade, resposta a problemas, trabalho em rede e liderazgo, para mencionar uns poucos, han entrado no ordem do dia como necessários a nossa sobrevivência. Igualmente, a pandemia ha tornado mais clara nossa dependência científica e tecnológica com relação a los países desarrollados. Hoje se torna público em Ginebra o Global Innovation Index, o índice global de inovação 2020, e os países de nossa região estão mal nesse indicador. Temos muitas prioridades para nosso desenvolvimento, pero esse tem que venir-se um de los mais estratégicos para nosso futuro. Transferir o conhecimento à indústria para generar inovação é matéria de soberania nacional e levaria à necessária redução de nossa dependência como países em relação a aqueles que hoje detêm o poder econômico fortemente associado a conhecimento e inovação. Essa feira tecnológica é um exemplo de uma boa prática que devemos compartilhar e ampliar. Em los últimos anos, a educação venia passando por um cambio de paradigmas, de uma educação centrada em la enseñanza para uma educação com foco no aprendizagem, de uma visão do aluno como objeto para uma compreensão de que ele ou ella tem que ser sujeito de seu próprio destino. Em paralelo, um cambio no rol do professor, já não mais detentor de toda a sabedoria a ser transmitida, pero como um guia, um mapa de ruta, uma brújula para apoiar o estudante. Também o surgimento das novas tecnologias impactava crescentemente os processos educativos, aunque muitos professores não las han utilizado como recursos já disponíveis. Entretanto, em paralelo a esses cambios de paradigma, brechas educativas resultantes das assimetrias socioeconômicas se iam tornando mais visíveis. Destaco as brechas digitais, evidenciadas, como indica um estudo de IESALC UNESCO, por el hecho de que el 51% de los hogares de nuestra región no tienen acceso a Internet. La pandemia, que nos ha hecho tener que recurrir a actividades pedagógicas remotas, ha evidenciado fuertemente los desequilibrios en condiciones y oportunidades entre nuestros alumnos. Una urgencia que tenemos que trabajar de forma intensiva y masiva para superar las brechas digitales en todos sus aspectos.
Isso é necessário para que a educação pós-pandemia seja um híbrido das modalidades presenciais e não presenciais, buscando sacar o melhor de cada uma de elas, para ampliar a capacidade investigativa e crítica do estudante, e sua autonomia e criatividade, e também para, através de metodologias ativas, utilizar a presencialidade de maneira a impulsar o crescimento cognitivo e emocional do estudante, tendo o professor como seu tutor e mediador no processo. Les invito a ler no sítio de Queiroz o excelente artículo do estudante Ed Lopes Marin sobre o desenvolvimento do pensamento crítico como um fim da educação. Todo isso requer que processemos uma ressignificação de currículos, passando a um conceito de conteúdos não como um fim em si mesmos, pero como meios para o desenvolvimento de competências e habilidades, atitudes e capacidade crítica. Devemos utilizar a tecnologia, pero sem sacralizá-la. Nada substitui o papel do professor, e há dimensões em la educação presencial que são imprescindíveis, porque a educação deve ser informativa, pero também formativa de valores. Nosso reto como educadores, hoje e no futuro, é promover não somente uma educação de qualidade, pero además uma educação de qualidade social, ou seja, inclusiva e garantizadora de capacidade, de equidade de oportunidades para todos e todas. Não creio que as reflexões que apresento aqui sejam novas. Todo isso já lo sabemos. As perguntas que dejo al final são essas. Se lo sabemos, ¿por que não hemos sido capazes de implementá-lo? E de que diagnósticos adicionais necessitamos? A resposta à segunda pergunta é ninguno. Já temos todos os diagnósticos. E a la primeira, a resposta é: para hacer o que já sabemos que é necessário, temos que integrar-nos e articular-nos, hacer aliança com os que pensam como nós, salir de nossos territórios de poder e interesses individuais ou corporativos, ter determinação e coragem, promovendo, a partir de cada de nós, o cambio de consciência que nos pedia Paulo Freire, sempre citado por nosso coordenador de Queiroz, Telêmaco Talavera. A educação não cambia o mundo, pero cambia as pessoas que cambiarão o mundo. Que podamos fazer, como pessoas e como grupos, a transformação necessária a partir de nosso cambio de consciências. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciada amiga, doctora Ana Lucia Gazola. Ahora abordaremos el tema del reto de la creatividad, innovación, emprendimiento y liderazgo en la educación superior y la necesidad de un tercer contrato social de educación. Y esto estará a cargo de nuestro apreciado amigo, también miembro de Queiroz, Juan Carlos Casco. Adelante, apreciado amigo Juan Carlos. Muchas gracias, Telêmaco. Para mí es un placer estar aquí hoy, especialmente porque este evento es promovido desde Nicaragua y yo me siento un nicaragüense, siempre lo he dicho, es mi segunda patria. Allí es donde están mis amigos y mis amigos son más que amigos, son una familia. Entonces siento una especial motivación al estar hoy aquí con amigos y amigas de Nicaragua, con los que he crecido, de los que he aprendido y con los que hemos construido grandes proyectos en materia educativa. Siempre van conmigo, en el corazón les llevo siempre y siempre daré gracias a la vida por haberme puesto en el camino de Nicaragua. Bueno, dicho esto, quiero compartir con ustedes una serie de visiones de la educación que también son el motivo de Queiroz, la causa de Queiroz, ¿no? Y una reflexión importante en este momento acerca de la educación y acerca también del tiempo histórico en el que vivimos. Todo momento histórico ha tenido una serie de acuerdos sociales donde las sociedades, las personas se han puesto de acuerdo para vivir juntas
en eso que se llama un contrato social. Toda época histórica de referencia tiene un contrato social que ha permitido pues, una vida satisfactoria en sociedad. Y ese acuerdo social también siempre ha tenido apéndices en la educación. Yo voy a hacer voy a dar una mirada rápida a lo que ha ocurrido en la educación en los últimos siglos, ¿no? Y lo que he vivido yo también personalmente, seguramente que también como ustedes, las personas que estamos en mi edad, ¿no? Que estamos cercanos en los 50 o cercanos a los 60 años, ¿no? Nuestros abuelos y antepasados vivieron en lo que llamamos el primer contrato social de la educación. O sea, vivieron en la época de la escolarización, cuando se planteó que los niños y niñas tenían que escolarizarse. Todos tenían que participar al menos de una formación primaria que les posibilitase una forma de vida viable, ¿no? Entonces, nuestros padres y abuelos fueron parte de ese primer contrato social en el que de forma tácita los gobiernos, las sociedades acordaron que ese paso era necesario para un necesario también progreso de la sociedad. Entonces, el objetivo de la educación era que todos los niños y las niñas fueran educados, tuvieran una educación que les capacitase para desarrollar una vida digna y también profesionalmente viable. Años después, en algunos países, y esto no se produce de forma homogénea en todo el mundo, a mediados de los años 50, por ejemplo, aquí en España y años 60, comienza a fraguarse un segundo contrato social por la educación, un contrato social que se basa en el acuerdo y en la necesidad de que hubiera una importante incorporación de las clases sociales que no habían tenido acceso a la formación superior, a la formación técnica, y ese momento pues generó también, somos hijos un poco de ese segundo contrato social, permitió que muchos de nosotros fuéramos a la universidad, aún partiendo de unas condiciones económicas y sociales, pues de pertenecer a las clases trabajadoras, ¿no? Sin embargo, el primer contrato social que tuvo su importancia y su momento, igual que el segundo contrato social, en la actualidad han quedado desfasados, porque el mundo ha cambiado. Las condiciones socioeconómicas, laborales de finales del siglo XX y principios del siglo XXI se han transformado drásticamente. Y ese primer y segundo contrato social de la educación que permitía a las personas tener una vida predecible, una vida digna, una vida incorporada al mercado laboral, no tiene ya, no tiene ya esa vigencia. Nuestros hijos estudian en la universidad, pero al finalizar la universidad, la sociedad no es capaz de cumplir con la parte del contrato referida a que tengan una inserción laboral. Entonces, algo está fallando en el sistema. Kairos tiene un importante compromiso en este momento con la necesidad de forjar un tercer contrato social de la educación. Si analizamos el primer contrato social de la educación, se focalizaba básicamente en el desarrollo universal de competencias básicas relacionadas con el conocimiento del cálculo, el lenguaje, la historia, y las competencias básicas eran la base de ese contrato. El segundo contrato social, las competencias básicas de ese contrato, era la adquisición de competencias técnicas y profesionales, asociadas al conocimiento de un trabajo técnico o las vinculadas a la realización de una carrera. El tercer contrato social apunta al desarrollo de unas nuevas competencias, que son las competencias clave para el siglo XXI, las competencias para la innovación, el liderazgo y el emprendimiento. Justo eso, por ejemplo, que tanto nos hemos esforzado y tanto hemos trabajado juntos
en los últimos años en Nicaragua para la creación de la Universidad Abierta en Línea y el programa Aprender, Emprender, Prosperar, ¿no? Son esas competencias que están incluidas en el tercer contrato social, que aún no están definidas, van a ser el eje fundamental de la educación. Y esas competencias, aunque están definidas en muchas leyes educativas de muchos países, no están desarrolladas para ser enseñadas y para ser aprendidas por parte de los estudiantes del mundo. Tenemos que hacer un importante esfuerzo en articular esas competencias clave para que podamos desarrollar el liderazgo, el emprendimiento, la innovación, en definitiva, para que cada persona pueda ser artífice de su futuro, constructora de su destino y pueda abordar el desarrollo de su proyecto vital, que os sonará mucho a la comunidad de Nicaragua porque era el objeto también de esos programas que estuvimos trabajando, una persona, un proyecto vital. Ese es el reto y los desafíos de la educación en este momento. Sin embargo, ese tercer contrato social no está escrito. Nos convoca en este momento a autoridades educativas, estudiantes, profesores, a escribir, a ponernos de acuerdo en ese contrato. Y es una tarea que, como en contratos educativos anteriores, no va a ser fácil. No fue fácil y no hubo acuerdos iniciales cuando se acordó que todos los niños tenían que ir a la escuela. Eso fue en su momento una disrupción muy importante. Tampoco hubo acuerdo, incluso hubo muchos desacuerdos cuando las clases populares se incorporaron a la universidad, que había sido la universidad siempre un coto para las élites, ¿no? Tampoco va a haber acuerdo unánime para abordar el tercer contrato social. Necesitamos liderazgo para hacerlo. Y por eso necesitamos hacer una llamada a la comunidad educativa en su conjunto. Necesitamos a toda la comunidad educativa, necesitamos a los profesores, hoy más que nunca, como ha citado Ana Lucia, necesitamos a las autoridades educativas, necesitamos la acción de los gobiernos, necesitamos la acción de los medios de comunicación y sobre todo necesitamos la acción de los estudiantes, porque tienen que ser ustedes los estudiantes los que junto a nosotros, las personas comprometidas con la educación, tenemos que hacer ese abordaje y hacerlo rápido, porque dependiendo de lo que hagamos hoy va a ser el futuro que tengamos mañana. Y el tercer contrato social de la educación es una necesidad histórica que vamos a tener que enfrentar y vamos a llevar a cabo con éxito en los próximos años. Muchas gracias, amigo Juan. Y vamos a abordar rápidamente el tercer tema, que es el aseguramiento de la calidad educativa y los sistemas de evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales. Un tema crucial también, y voy a dar la palabra inicial para este tema al padre Carlos Díaz. Adelante, padre. Gracias, Telémaco. Es una persona estar aquí participando en este evento, en este encuentro. Les saludo desde Rivas, Nicaragua. A quienes nos siguen desde fuera del país, Rivas es una ciudad, parte de un departamento o provincia al sur de Nicaragua, donde, por cierto, tiene las mejores playas del país. Desde este hermoso lugar les saludo muy fraternalmente. Lo primero que quiero decir sobre la mesa respecto de este tema que me ha correspondido desarrollar es que algo que ya sabemos, hemos pasado abruptamente de los entornos áulicos a los entornos virtuales. ¿Qué son los entornos áulicos? Nos referimos a los procesos formales orientados al desarrollo de programas con contenidos y planes previamente establecidos en espacios controlados dentro de los retos de áulicos, frecuentemente desconectados del contexto vital de las personas que participan del proceso, es decir, el contexto que está más allá de la tapia del centro educativo. En términos gráficos, así podríamos definir los entornos áulicos. Los entornos virtuales son abiertos, a diferencia de los anteriores, con separación geográfica. No sabemos ni dónde están las personas, están en su propio espacio donde han podido o han decidido estar.
Hay una disponibilidad de conexión permanente porque lo hacemos en red, obviamente donde se dan las condiciones para ello, y por lo tanto se superan los límites espacio-temporales. Esto implica un dominio de relaciones con mediación o que son mediados por las tecnologías en general. Este inesperado paso de un escenario a otro ha generado una crisis que a mí me gusta explicarla desde una metáfora. Es como si estuviéramos en una pecera, el entorno áulico, donde el espacio, los parámetros están claros, definidos, conocidos, está todo bajo control, y de pronto pasamos de la pecera a la inmensidad del mar. Esta crisis ha generado reacciones emocionales, preocupaciones epistemológicas y obviamente vinculares al proceso de la educación. Por ejemplo, los docentes, ¿cuál es la primera reacción que hemos tenido? Nos quejamos que hemos perdido el control del proceso. Y entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿y ahora qué vamos a hacer para que los estudiantes no copien? Por ejemplo, ¿qué pasa con los estudiantes? Les resulta difícil la apropiación de los contenidos porque obviamente, si bien nos gusta la autonomía, también gusta que nos respondan las preguntas para evitar la fatiga, ¿verdad? Como decía en Chespirito. O resulta pesada la laboriosidad para construir por su propia cuenta el proceso que lleva al conocimiento. Entonces, esta repercusión pandémica a la que han hecho alusión mis colegas tiene impacto en el proceso educativo. Primero, implicó que intempestivamente nos mudáramos de modalidades, estrategias y metodologías para llevar a cabo el hecho educativo, pero por otro, para mí lo más importante es que nos reta a repensar el sentido de la educación. Si bien es cierto, en adelante probablemente la educación será desarrollada en una combinación de modalidades, eso es casi que obvio. Sin embargo, quiero decir algo preciso sobre los entornos que tienen que ver con la virtualidad, porque en este momento están en boga, los estamos usando mayoritariamente. Hay temores, peligros y oportunidades. El mayor temor es pensar que esta modalidad no sirve, que no aporta calidad, que no nos asegura el aprendizaje. El principal peligro, precisamente por el temor ese al que menciono, entonces el peligro es traerse el formato de la enseñanza, aquel que acabo de graficar con los entornos áulicos, y transferirlo como un enlatado a la virtualidad. Y si bien es cierto, aquel entorno, aquella manera de hacer educación y de entenderla ya venía presentando una serie de dificultades, al traerlo a la virtualidad caeríamos en el riesgo de lo que dice un amigo, de digitalizar el fracaso. Y tercero, la principal oportunidad, que es lo que más me gusta, porque me gusta ver en positivo la vida, es que nos da la oportunidad de orientar el proceso hacia el aprendizaje. Entonces, lo que llamamos calidad en la educación, bajo premisas como aseguramiento, que es la que se ha usado para este foro, o gestión, como usamos en otros espacios que me gusta más a mí, el aseguramiento de la calidad y los sistemas de evaluación venían concebidos y configurados a partir de parámetros de una educación escolarizada. ¿Cuáles son las características? Interacción en espacios cerrados llamados aulas, con horarios estructurados y rígidos, con régimen de convivencia basado en reglamentaciones disciplinarias, con planes de estudio desarrollados secuencialmente, con el personal docente controlando el proceso y los sistemas de evaluación basados en traspaso de contenidos. Esto es lo que podríamos llamar una visión estandarizada de la educación. Las famosas pruebas internacionales como PISA se basan en esto. En todo caso, cualquier entorno virtual, presencial, áulico, como le queramos llamar, el reto que tienen es el mismo y es orientar hacia el aprendizaje todo el esfuerzo que venimos desarrollando o que vamos a hacer desde la educación. Para enfocarlo hacia el aprendizaje,
el hecho educativo tiene que presentar al menos cuatro características básicas que tienen que ver con participación, relacionalidad, creatividad y expresividad, las cuales a su vez se concretizan en la dinámica de ejecución, de gestión de la educación, donde participan 5 instancias para posibilitar el aprendizaje. Es una participación dinámica interactiva, donde estamos las y los mediadores, los profesores, la apropiación de los contenidos, la vinculación con el contexto para saber, conocer el porqué y el para qué de las cosas, la relacionalidad con el grupo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, a tomar decisiones de consenso, aprender a escucharnos, a convivir. Y el quinto, construir el sentido de la responsabilidad de quien es participante en el proceso. Esta visión de la educación enfocada desde el aprendizaje requiere que se desarrolle en espacios, en dinámicas y entornos donde haya empatía, donde disfrutemos de aquello que estamos aprendiendo, estudiando, apropiándonos, construyendo, y superemos todo el estrés y la tragedia en términos de victimización que a veces padecen quienes son parte del proceso. Termino con esto. Entonces, ¿qué habría que hacer para gestionar, asegurar, velar en términos de calidad? Entender que la educación implica manejo de información, instrumentos y tecnologías para el mundo de hoy. Esto es muy importante porque seguramente tendremos que superar muchas brechas que hay al respecto, como lo dijo Ana Lucia al principio. Segundo, que esto tiene que desarrollarse en una red de conversaciones donde se integra el ser, el quehacer, el pensar y el emocionar de las personas participantes. Superar la fragmentación. Y finalmente, esta educación posibilita, ¿verdad?, que nos encontremos en ese espacio vincular y nos reconozcamos todos y todas como legítimos otros en una convivencia. Esto es lo que va a posibilitar que transformemos este mundo, porque hasta ahora pareciera ser que estamos perdiendo la batalla con tanta violencia, corrupción, etcétera. Esto es importante, dar este salto en la educación, enfocándolo al aprendizaje, donde podamos gestionar de manera adecuada y oportuna la calidad. En el próximo segmento terminaré de aterrizar esto en lo que tiene que ver con los sistemas de evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, para abordar desde otra perspectiva siempre el mismo tema, de aseguramiento de la calidad educativa y los sistemas de evaluación en entornos virtuales, vamos a dar la palabra a nuestro apreciado amigo Martí Casadesus. Adelante, Martí. Muchas gracias, Telemaco, y muchas gracias a la Feria Tecnológica Internacional Virtual y a Kairos por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. Para mí es un privilegio y un honor y un placer, porque escuchar mis predecesores me parece súper interesante y además me hace pensar muchísimo algunas cosas que no sé si estoy capacitado al mismo tiempo de hablar y ir pensando lo que mis predecesores me han comentado. Respecto al tema por el que me invitáis, que es el de la evaluación de la calidad, como invitáis también directamente a la agencia de la que formo parte, que es la Agencia Catalana de Evaluación de la Calidad, no puedo estar más de acuerdo con lo que comentaba hace un momento mi predecesor Carlos Irías. Hemos pasado en un proceso que aquí en Cataluña hemos llamado de urgencia, que ha sido desde el marzo pasado hasta ahora el proceso de pandemia, ¿no? Que hemos pasado de esa pecera que comentaba al mar urgentemente y de alguna forma venimos a decir, bueno, todo el mundo ha hecho lo que ha podido, como ha podido, terminado el curso, ha salvado lo que ha podido, pero ahora ya no, ahora ya estamos en un proceso nuevo que nosotros hemos llamado excepcional, y que, bueno, ya debemos estar planificados para estar en este mar y posiblemente, seguramente no volveremos en la pecera seguro. Luego, en el caso de las agencias, ¿qué es lo que intentamos hacer? Solamente una cosa, únicamente una cosa, que es asegurar los resultados de aprendizaje. Es decir, asegurar que esos estudiantes aprenden y aprenden lo que habíamos establecido en un principio y ahora en el caso urgente más o menos lo que habíamos establecido,
pero ahora exactamente lo mismo explicación. Por tanto, un estudiante cuando se apunta a la Facultad de Derecho, pues acaba siendo un diplomado en Derecho, ¿no? Esa es nuestra función. Para esa función yo creo que tenemos 3 bases o 3 axiomas o 3 ideas basadas en los sistemas de calidad que yo resumiría, no están sacadas de ningún libro, están sacadas un poco de mis ideas. La primera es que la calidad la determina el cliente. Tenemos el cliente como, sé que es un término raro, pero entendemos el cliente como el estudiante, los profesores y sobre todo la sociedad. Por tanto, podemos estar formando estudiantes de las cuales digamos que son abogados, pero si la sociedad no los reconoce como abogados y no pueden ir a un juicio, no serán abogados, por muchos títulos y muchos adhesivos que les demos, no tiene más importancia. Son ellos quienes determinan la calidad y son ellos quienes nos van a decir qué es la calidad de estos procesos, tanto post-pandémicos como pandémicos como en el futuro. Decía, ese es el primer punto. El segundo es que la calidad para mí es total, es decir, tiene que incluir todo, es decir, todos los ciclos de vida del producto, vamos a decir, desde el inicio, por tanto, todas las asignaturas, todos los cursos, todos los profesores, todo el sistema, todo el proceso. El estudiante está bien formado cuando se ha formado perfectamente en todo y aquí tiene mucho que ver en algunos títulos que pueden ser virtuales, que podemos decir, bueno, en virtual en las partes teóricas es perfecto, pero no ha podido hacer prácticas, ¿no? En algunos casos, pues quizá no puede ser, ¿no? Eso hace falta pensarlo. Y la tercer axioma que yo diría es que la calidad no es casual, la calidad se organiza y, por tanto, las universidades, los programas y los profesores a nivel que han tenido éxito y que están reconocidos como de buena calidad es porque se lo han planificado, lo han pensado, lo han diseñado y lo han implementado con ganas y con el objetivo de tener unos buenos resultados de aprendizaje, que es el resultado que estamos intentando obtener. ¿Cómo hacerlo ello? Bien, en nuestro caso europeo, que yo creo que es mundial porque básicamente es los mismos principios que se pueden tener en todos los ámbitos, tenemos unos estándares que llamamos los ESG, European Standards and Guidelines, European Standards y Guidelines, que son los que nos marcan cómo debemos evaluar las titulaciones, tanto si son no virtuales como virtuales, cualquier tipo de titulación. Esos estándares tienen unas características. Creo que es interesante revisarlos porque son aplicables a cualquier sistema. Tienen cuatro principios. Lo primero es que son genéricos, no son específicos y pueden determinarse tanto por cualquier título online de Derecho como no online de Biología. Eso nos permite que sean evaluados los títulos por aquellos expertos que más conocen los títulos. Son estándares para el aseguramiento de la calidad, no la calidad como tal, porque la calidad, en definitiva, no hace la agencia, lo hace la universidad. Y en resumen, son los profesores y los recursos que están ahí detrás los que definen cómo tiene que ser esta calidad. Son estándares para todos los títulos superiores, en principio, por tanto los que hacen las universidades, como lo que aquí llamamos ciclos formativos de grado superior o preuniversitarios, incluyen grados, másteres y doctorados también, y para todas las modalidades. Estamos pensando también para e-learning, para online, para blended, para short learning programs que llamamos ahora, para microcredentials, para lo que sea. Sigue con el principio que, bueno, que si una persona es diplomada en Derecho, como decía antes, pues nadie le pregunta por la calle si se hizo online o no se hizo online, o se hizo blended o se hizo presencial. Sencillamente es diplomado en Derecho y tiene capacidad para ir a un juicio. A partir de esos estándares hay un documento que creo que es interesante que llamamos Consideration for QA of E-Learning Provision, que es consideraciones para la calidad para los programas de online. Creo que es interesante porque se ve cómo se aplican esos estándares a títulos online, o blending, que son la mayoría de los que van a venir ahora post-pandémicos. Básicamente, se centran en 8 principios que son política, estrategia, sistemas de calidad. Pero fijamos que, por ejemplo, política y estrategia, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, pues todas las universidades, todos los centros deben tener una política de estrategia.
Y también, para el caso de online, las universidades que éramos presenciales y que hemos pasado a online así rápidamente y que ahora queremos recuperar, que no pase lo que decía mi predecesor Carlos Díaz, de esta digitalización desastrosa, creo que decía, una cosa así. No, tenemos que tener una estrategia para ello y tenemos que tener un pensamiento para ello y pensar esos estudios como tales para asegurar que estos estudiantes reciben los mismos resultados de aprendizaje. Tenemos 8 estándares, concretamente, y todos se adecúan a blended o a la profesión online. Política de estrategia, decía, sistemas de calidad, el más importante que es aprendizaje centrados en los estudiantes, que es el número 3, cómo centramos los resultados en los aprendizajes, los recursos humanos, el profesorado, vamos a decir, los recursos, la información pública y los resultados. Los resultados, pues resultados de satisfacción, resultados de aprendizaje, resultados de inserción laboral, pero también otros nuevos que derivan, y con esto termino, derivado de este nuevo sistema de formación, que son todos datos derivados del e-learning. Eso también son datos que se pueden analizar y se pueden ayudar a mejorar. Y todo ello, todos estos 8 estándares, todo este protocolo, todo este lío, ¿para qué? Para una sola cosa, para asegurar, como decía al principio, que los estudiantes tienen los resultados de aprendizaje que hemos dicho al principio, que aprenden lo que hemos aprendido, que es la única obligación y única tarea que tienen las agencias y es la única responsabilidad de las universidades. Gracias. Muchas gracias, Martí. Pues hemos tenido una pincelada sobre los aspectos centrales de un tema tan importante y tan amplio. Y vamos a tener nomás, porque tenemos que ajustarnos al tiempo, un comentario final de máximo 2 minutos por cada uno de los panelistas sobre lo que se está debatiendo acá, Libre. Entonces, voy a dar inmediatamente en esta fase final, digamos, de comentario, la palabra a mi apreciada amiga Ana Lúcia Gazola. Bueno, eu só queria complementar que, como o tempo ha sido corto, o sítio de Kairos tem conjunto de artículos, incluso uno mío que se chama Kairos, Educação para uma Nova Sociedade, que ampliam os pontos que eu he apresentado aqui e que alguns dos companheiros han apresentado. Mas a mim me gostaria de falar rapidamente de 3 coisas. Retos para o futuro. Garantizar a autonomia das universidades, porque instituições produtoras de conhecimento solo lo pueden hacer em liberdade. Nenhum professor, estudante, funcionário não docente, nadie de la universidade pode ter limitada sua liberdade de pensamento e ação. Claro que a autonomia não é soberania, respondemos a nossos ministérios, secretarias, órgãos de controle, pero conhecimento solo se produz em liberdade, la tierra não é plana e se mueve. Então, esse é ponto importante. Associado a isso, a questão da sustentabilidade econômica e financeira das universidades. Educação é bem público social, direito universal, direito de todos e todas e dever do Estado. Cabe ao Estado, em cada de nossos países, garantizar o pleno funcionamento de nossas universidades públicas, porque representam instrumento para a soberania nacional e para os processos de crescimento libertários individuais, para que cada se pueda desarrollar ao máximo de sua potencialidade e determinação. E, finalmente, ponto que o professor Marco Antônio Dias sempre discute, a questão da mercantilização da educação, particularmente a educação superior, desde os anos 2000, tentativas da Organização Mundial de Comércio de incluir a educação superior em los acordos generales de serviços e negócios, que são os chamados de GATS. E isso se amplia hoje, como Juan Carlos Casco ha dicho em seus artículos muito importantes, por la entrada de los gigantes de la Internet e de los grandes conglomerados educativos que querem monopolizar o campo da educação superior. Juan Carlos conclui que ou cambiamos e nos adaptamos para enfrentar essa nova realidade, ou corremos o risco de desaparecer ou tornar-nos irrelevantes como universidades tradicionais. São retos que se nos apresentam e que juntos
tenemos que enfrentar. Muchas gracias, apreciada amiga Ana Lucia. Ahora a mi amigo Juan Carlos también para que haga su comentario final. Micrófono, Juan Carlos, por favor. Juan Carlos. Sí, ya. Disculpe. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Digo que, como ha señalado Ana Lucia, nos vamos a encontrar ante desafíos enormes. Uno de esos desafíos va a ser el enfrentar ese peso de los gigantes tecnológicos que han visto la educación superior como un mercado y lo observan como un mercado y están actuando como si la educación superior fuera una mercancía. Ahí es más necesario que nunca el tercer contrato social de la educación. Y desde aquí yo quiero hacer un llamamiento a los jóvenes. Necesitamos a los jóvenes del mundo, necesitamos a los estudiantes. Ellos tienen que tomar el timón. Nosotros podemos ser soldados en ese proceso, pero ellos tienen que tomar el timón y transformarse. El desafío que plantea la educación y que tiene que ser abordado a través del tercer contrato social es descomunal, porque le obliga también a los jóvenes en el futuro a hacer un gran esfuerzo, a adquirir las competencias que estaban en el primer contrato social, a asumir las competencias del segundo contrato social, pero a su vez hacer un esfuerzo supremo también para adquirir nuevas competencias para desenvolverse en un mundo que es cada vez más cambiante, en unos entornos y unas realidades que son completamente diferentes. Y ahí tenemos que estar todos unidos y tenemos que estar en un compromiso férreo con las futuras generaciones. Muchas gracias, apreciado amigo Juan Carlos. Padre Carlos. Muchas gracias, Telémaco. Como comparto todo lo que han dicho mis colegas, entonces quiero cerrar con dos puntualizaciones. En primer lugar, una educación entendida como la hemos desarrollado en este foro, en mi manera de ver las cosas, requiere que potenciemos la propensión a aprender de parte de las personas. Es decir, posibilitar la indagación, el descubrimiento y la generación de nuevos saberes. Junto a ello, también la creación de productos en general, como lo decía Martí anteriormente, valiéndonos de todas las posibilidades en términos de recursos e instrumentos tecnológicos, redes y el trabajo en conjunto, el trabajo en consenso, la construcción colectiva por parte de los seres humanos. La ciencia y el conocimiento no surgen solos. Y por lo tanto, no se vale también dejarle la responsabilidad a terceros. Nosotros, todos y todas, podemos hacer de la vida en todos sus escenarios un laboratorio a cielo abierto para aprender y dejar huella. Entonces, ¿cuáles serían los referentes para una evaluación desde una educación así entendida? En primer lugar, dejar de evaluar y pasemos a la valoración. Porque no basta con la acumulación de contenidos científico-técnicos sin descubrir o preguntarse al menos qué tiene que ver eso con la vida. Entonces, enseguida se advierte que tenemos que hacer un giro casi copernicano, donde recuperemos la globalidad de la experiencia en términos de hallazgos y vivencias. También el error y los fracasos son motivo de aprendizaje y los castigamos actualmente. Y finalmente, entonces, esto supone la invención de sistemas de valoración que incluyan la autovaloración, la persona misma tiene que hacerse responsable, la covaloración con sus pares, con quienes participan de la experiencia y, por supuesto, la apreciación de quienes median el proceso. Para eso estamos las y los profesores. En esa interacción podemos tener una perspectiva mucho más global e enriquecedora. Termino. La calidad de la educación está referida a la calidad de vida de las personas aprendientes. Muchas gracias. Gracias, padre. Martí, por favor. Sí, muchas gracias y muy rápidamente. Yo creo que en estos cambios que tenemos ahora cambia mucho todo, cambia mucho los estudiantes que empezarán a buscar asignaturas, programas en distintos sistemas, en distintas universidades. Cambia mucho el papel del profesor, que nos debemos preguntar realmente como profesores, si imaginemos que vamos a un proceso más blended, ¿vale la pena realmente la clase que voy a hacer para que vengan a clase? Porque los estudiantes van a venir cuando realmente valga la pena. Yo creo que nos vamos a convertir
casi, yo diría como un gimnasio, pero tú vas al gimnasio solo cuando vas a hacer ejercicio, no vas al gimnasio a perder el tiempo. Pues yo creo que vale mucho la pena reflexionar sobre ello. Y esta transformación hacia un blended o hacia lo online o como sea, yo creo que tiene una buena noticia y una mala. Y una buena, yo creo que es que la tecnología, tenemos la tecnología. Todos hemos tenido problemas en el Zoom con miles de cosas, pero la tecnología está y más o menos ha funcionado. Esto está. La mala noticia para mí es que justo cae en un momento donde, ligando como lo decía Juan Carlos antes, hay las hard, las competencias hard y las competencias soft, vamos a decir. En un momento que debemos desarrollar muchísimos las soft. Y esta soft es muy difícil que lo hagamos a través de ordenadores, vamos a decir. Y ahí es donde debemos centrar, seguramente. Luego, en este nuevo modelo pedagógico, ahora hablo desde mi parte, las agencias quizás los que los tenemos más fácil. Lo que hay que hacer es evaluar que las universidades lo están haciendo bien y evaluar de alguna forma y porque no es nuestra responsabilidad, pero evaluar que aquellos diplomados en química son los diplomados en química que el sistema quiere, son los químicos que la sociedad quiere. Eso es nuestra faena. La universidad tiene muchísimo más trabajo, pero bueno, vamos a hacerlo, no somos autistas a ello, sino somos parte del sistema, vamos a intentar solucionar el problema entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, para cerrar el último comentario, reiterar el agradecimiento a Context por la invitación y desear éxito en esta 15ª Feria Tecnológica Internacional, porque efectivamente el éxito de acciones como esta al final nos conviene a todos. Nos conviene no solo a Context, sino a Nicaragua y al mundo entero. Y decir también que efectivamente nosotros estamos convencidos que la revolución tecnológica y la cuarta revolución industrial son una realidad. Lo que tenemos que garantizar es cómo en relación sinérgica y sistemática de los avances científicos y tecnológicos con los saberes ancestrales nos permiten construir posibilidades, potenciando las capacidades de cada persona para una mejor vivir de cada persona, de la familia y una sociedad mejor para todos y todas. Y lógicamente que hay cosas que no son nuevas, como se ha dicho. El aprender a aprender, ya lo decía desde el informe de Delors, ¿verdad? Esto ya se ha dicho por bastante tiempo y se recoge en documentos de la UNESCO. Aprender a aprender, aprender a emprender, aprender a desaprender, ¿verdad? Que no es tan sencillo. ¿No? Aprender a emprender y lógicamente también aprender, como aquí se ha dicho, no solamente los aciertos, sino también aprender de los desaciertos. Y la evaluación tiene que ser para fortalecer y medir, pero también para aprender de los errores también. Eso es sumamente importante. Y construir una sociedad mejor para todos y todas. Al final eso es importante, donde haya más bienestar, más tolerancia y más sostenibilidad y menos vulnerabilidad. No podemos volver a la vieja normalidad, sino a una nueva realidad, porque el mundo es diferente. El año pasado a este es diferente, pero tenía, digamos, situaciones que son comunes: pobreza, extrema pobreza, también desarrollo científico y tecnológico, y ya era una realidad, pero ahora se ha agudizado o se ha acentuado en algunos casos con la pandemia y no sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, yo celebro también que en este contexto, ahora en formato virtual, se haga esta feria, y también saludo pues, a todos los que nos están viendo de manera directa, no importa cómo piensen, incluso pueden estar en desacuerdo, eso es parte del derecho real, ¿verdad? Lo que hemos dicho acá, y eso es parte de la construcción colectiva, de la verdad colectiva para todos. A los que van a ver de forma diferida, y por supuesto decirles que tenemos que seguir apoyando todas aquellas iniciativas que son legítimas y que son buenas para la sociedad entera, sean del sector público, impulsadas por el sector público, sector privado, en esa alianza público y privada. Por eso decimos nosotros, desde Kairos, estamos aquí haciendo, por supuesto, al gran poeta nicaragüense, ¿verdad? Rubén Darío, en el poema La Salud al Optimista, como decimos, uniendo los vigores dispersos, ¿verdad? Y retomamos también Antonio Machado, el poeta español, haciendo camino al altar, efectivamente, pero decimos comunidad en la diversidad, pero por el bien y potenciando las competencias y potencialidades individuales, pero no para la individualidad, sino con una visión de la colectividad. Así que una vez más, muchas gracias, y a nuestros apreciados panelistas, Ana Lucia, Juan Carlos, Padre Carlos y Mari, por estar en este excelente debate y provocación, diría yo, a continuar este debate y a continuar construyendo una mejor educación para una mejor sociedad, como también lo decía mi amigo Juan Carlos. Así que muchas gracias, y Elizabeth, le doy la palabra ya a Elizabeth para que ya cerremos pues en el tiempo
este foro. No está por ahí Elizabeth. Gracias, ingeniero. Gracias a todos los expertos que han compartido con nosotros esta mañana sus conocimientos tan importantes en temas educativos y por ayudarnos a comprender un poco más el contexto que se nos avecina en esta situación de pandemia y obviamente con el tema de la tecnología. Gracias, equipo Kairos, y para todos los que nos ven a esta hora, les esperamos en la charla magistral en los siguientes minutos.